Antes de comenzar con el estudio de la lección, voy a responder una pregunta. ¿Por qué nacen niños con problemas? En otras palabras, ¿por qué sufren los inocentes? En cierta ocasión Jesús y sus discípulos estaban caminando y vieron a un hombre ciego de nacimiento, un sufridor, una persona inocente que no habían hecho nada para nacer ciego. Pero los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? La respuesta del Señor Jesucristo es interesante. Él dijo, ni este pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios sean reveladas, este nació así. Eso parece injusto. Quiere decir que Dios permite que nazcan personas con problemas solo para que las obras de Dios se revelen. ¿Qué tipo de Dios egoísta sería ese? Aquí necesitamos entender que en el griego ese ¿para qué? Ni este pecó ni sus padres, pero ¿para qué? Esa interjección ¿para qué? En griego es iná, que quiere decir ya que, o para qué. Ahora vamos a leer el texto de la manera, ni este pecó, ni sus padres, pero ya que ha nacido así, las obras de Dios se van a revelar. Oh querido, desde que el pecado entró al mundo, el dolor es una ley. Sufren los grandes, los pequeños, los culpables, los inocentes, los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos. El dolor es inevitable, pero ya que el dolor es inevitable, mientras Cristo no vuelva, porque cuando Cristo vuelva acabará el dolor, ya que mientras estamos en este mundo, ya que el dolor es inevitable, las obras de Dios serán manifestadas. Esto es maravilloso. Dios no es culpable del sufrimiento. El pecado entró por causa nuestra. Hoy peregrinamos en este mundo de dolor, pero nos resta la esperanza de que Jesús viene para colocarle un punto final al dolor en este mundo. Ahora sí vamos a la lección número 13 para el 29 de junio del año 2024. Esta es la última lección. La próxima semana entramos al estudio del Evangelio de San Marcos, un nuevo trimestre. Pero la última lección de este trimestre tiene como título El triunfo del amor. Y el propósito de este estudio es mostrar que finalmente, después de una larga lucha, de un largo conflicto, finalmente el amor de Dios vencerá. Finalmente el dolor tendrá fin. Finalmente entraremos al reino de los cielos con el Señor Jesucristo. Hablemos del primer subtítulo, Esperanza en tiempos difíciles. Mira, aquí vamos a hablar del fin del tiempo de gracia y de la angustia de Jacob. Te digo una cosa, Dios es amor. Si dependiese de Dios, todos los seres humanos se salvarían. Pero no depende solo de Dios. Dios ha hecho todo lo que era necesario hacer para salvar al ser humano. Pero como Dios creó al hombre libre, no lo puede forzar, no le puede obligar a aceptar la salvación. Y por más que el plan de redención se haya cumplido, todo se haya realizado para nuestra salvación, si nosotros no queremos, pues la salvación no tiene ningún valor para nosotros. Esta idea va contra el universalismo, porque hay gente que cree que Dios es amor, Dios es misericordia y por tanto todos se salvarán. No. Dios es misericordia, Dios es amor, pero solo se salvarán los que acepten la salvación en Cristo. Hoy día, Dios llama.
toca la puerta del corazón, insiste una y otra vez. Pero va a llegar un momento en que Jesús necesita volver y el tiempo de gracia llegará a su fin. Y eso es lo que dice Apocalipsis 22, 7, 11 y 12. Leo. He aquí vengo pronto, dice Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, que contiene la verdad, ¿no es cierto? El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Interesante este texto. El tiempo de gracia tiene fin. Va a llegar un momento antes de la venida de Cristo en que las puertas de la gracia se cerrarán. Pastor, ¿cuándo va a suceder eso? No, ni tú, ni yo, ni nadie puede saber, solo Dios. Pero se va a cerrar. Hasta ese momento, el que podía ser salvo, sería salvo. El que aceptaba, sería salvo. Por más pecador que hubiera sido en la vida, si se arrepentía, si confesaba, si aceptaba la gracia de Cristo, estaba salvo. Pero cuando el tiempo de gracia se cierre, ahí el que es justo seguirá siendo justo. Y el que estaba perdido, pues estará perdido. Ya no hay más posibilidad de salvación. Pero no necesitas asustarte, porque Daniel capítulo 12, 1 y 2 dice lo siguiente. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. No voy a explicar por qué Miguel es el gran príncipe, pero si aquí el texto dice que el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, se refiere al príncipe, al hijo del rey de los reyes, al Señor Jesucristo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El tiempo de gracia se acabará y ahí comenzará el periodo de la gran angustia. La Biblia le llama la angustia de Jacob. ¿De qué se trata ese tiempo de angustia? La angustia de Jacob. ¿Te acuerdas aquella noche que Jacob estaba regresando para ver a su hermano Esaú? Y cerca del río Jaboc, a las orillas, él se arrodilló y oró y oró y lloró toda la noche. Estaba viviendo su noche de angustia. ¿Por qué? Porque al día siguiente se encontraría con su hermano, a quien había engañado, a quien había traicionado. Y la angustia de Jacob era la siguiente: mañana me voy a encontrar con mi hermano. ¿Será que él me perdonó y me aceptará? ¿O será que él no me perdonó y me destruirá? Esa angustia fue tan intensa, tan grande en la vida de Jacob. Y ahora la palabra de Dios toma esa angustia de Jacob como la angustia de los hijos de Dios en los últimos tiempos. Cuando la puerta de la gracia se haya terminado, ya no hay más oportunidad de arrepentimiento. Entonces vendrá a nuestra mente la angustia. Sabemos que el tiempo de gracia terminó. No sabemos cuándo, pero sabemos que el tiempo de gracia terminó. Y la angustia es: ¿cuándo se cerró el tiempo de gracia? ¿Cuando yo estaba afuera o cuando yo estaba adentro? ¿Cuando yo estaba andando en los caminos de Dios o cuando yo estaba andando en los caminos de pecado? ¿Cuándo se acabó el tiempo de gracia? Mañana me encontraré con mi hermano mayor, el Señor Jesucristo. ¿Será que Él me perdonó y me aceptará? ¿O será que Él no me perdonó y
me destruirá. Esa será la angustia terrible del pueblo de Dios. Pero querido, tú no tienes nada que temer. Hoy entrégale la vida al Señor Jesucristo. Hoy acepta al Señor Jesucristo. Si tienes que ser bautizado hoy, bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Vamos a la segunda parte del estudio bajo el subtítulo de Esperanza en el pronto regreso de Jesús. Mira, querido, el hecho de que hoy todo parezca tranquilo, relativamente, ¿no? Porque oímos guerras y rumores de guerras allá lejos en el Medio Oriente, aquí cerca en Venezuela, en fin. Pero el hecho de que aparentemente todo está tranquilo no quiere decir que Jesús se olvidó de nosotros y que Jesús no volverá. El hecho de que la violencia, la miseria, la traición proliferan no quiere decir que Jesús no volverá. El hecho de que muchos vivan como si Dios no existiera, dando rienda suelta a sus instintos, a sus impulsos carnales, no quiere decir que Jesús no volverá. Uno de cada 25 versículos del Nuevo Testamento habla de la venida de Jesús. La venida de Jesús no es una teoría, no es una vana esperanza, es una realidad. Cristo va a venir cuando en la agenda divina llegue el día y la hora de la venida de Cristo. Él vendrá para ponerle un punto final a la historia del pecado. Por eso Juan 14, 1 al 3 contiene las palabras del propio Señor Jesucristo que dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De esta promesa maravillosa que el propio Señor Jesucristo hizo, Él dijo: vendré otra vez. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie su opinión. Dios es Dios. El Señor Jesucristo es Dios, uno con el Padre y con el Espíritu. Y Él dijo: vendré otra vez, y puedes creer que el Señor Jesucristo vendrá. Aunque los seres humanos hoy día, muchos se burlen, se ríen de la bendita esperanza de la vuelta de Cristo, Él vendrá. Y a sus hijos, a los que creen en su palabra, Él les dice: no se turbe vuestro corazón. En otras palabras, no os entristezcáis, no os desesperéis, aunque veáis el pecado multiplicándose, aunque veáis que el mundo parece que se va a desaparecer solo, no temáis, porque yo volveré. ¿Y qué es lo que Tito 2, 11 al 14 dice? Leo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, la gracia de Dios, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Quiere decir que la gracia de Dios no hace que vivamos como querramos, sino que la gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué dice Pablo en la carta a Tito? Dice que la gracia del Señor Jesucristo se manifestó, colocó en nuestro corazón la esperanza de su venida, de su segunda venida. La gracia del Señor Jesucristo nos enseña a vivir sin mancha en este mundo. Y dice que la gracia del Señor Jesucristo visa preparar un pueblo para encontrarse con Cristo, pero un pueblo celoso de buenas obras. ¿Tú ves de qué manera maravillosa Pablo une la gracia y las obras? Somos salvos por la gracia para preparar un pueblo deseoso de buenas obras. Las obras tienen un lugar en la vida del cristiano. Las obras no salvan, la gracia salva. Pero si la gracia te salvó, vas a producir buenas obras. Vas a seguir
en obediencia a los 10 mandamientos de Dios. Vamos a la tercera parte. Aquí se habla del milenio en la tierra. ¿Qué sucederá cuando Jesús regrese? Veamos lo que dice Apocalipsis 20, 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán. Luego los vivos se unirán a los resucitados e iremos con el Señor Jesucristo por 1000 años. Los que no creyeron en Jesús serán muertos con el resplandor de su venida. Y los que ya estaban muertos sin creer en Jesús permanecerán muertos. Nosotros iremos al cielo con Jesús por un periodo de 1000 años. ¿Y a qué nos dedicaremos? ¿Cuál será nuestro trabajo? Esta es la cuarta parte de nuestro estudio bajo el subtítulo del juicio en el milenio. Mira lo que dice Apocalipsis 20, 4 y 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. ¿Qué es lo que entendemos aquí? Voy a hacer un resumen nuevamente. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán. Los vivos que fueron fieles al Señor Jesucristo y a su palabra se unirán con los resucitados e irán durante 1000 años al cielo. Los muertos que no creyeron en Cristo permanecerán muertos. Y los vivos que no creyeron en Cristo morirán con el resplendor de su venida. El diablo prácticamente estará preso por las circunstancias. No tendrá a quién engañar, no tendrá a quién seducir. Estará preso no con cadenas, sino preso por las circunstancias. La tierra desolada, vacía. ¿Y qué eran los redimidos en el cielo? El texto bíblico que acabo de leer dice que se abrirán los libros y ellos revisarán. ¿Por qué? Porque algunas personas que tú piensas que se salvarán no estarán allá. Y algunas que tú pensabas que se perderían estarán allá. Y entonces, para aclarar cualquier duda, tú tendrás la oportunidad de revisar los libros. A eso se llama el juicio del milenio. No es un juicio que determina nada, es un juicio que comprueba por qué las cosas fueron como fueron. 1000 años. Al terminar los 1000 años, pues Dios decide traer la santa ciudad a la tierra, porque nuestro verdadero hogar será en esta tierra. En el cielo estaremos solamente 1000 años. Volveremos. Pero ahí, en esta tierra, los muertos de todas las edades resucitarán. A eso se llama la segunda muerte. Y el diablo quedará contento, porque al ver a todo el mundo resucitado va a decir, nuevamente, ahora sí. Y cuando Jesús está volviendo con la santa ciudad y los redimidos, el diablo va a hacer guerra. Y ahí sí va a llover fuego y azufre, y el punto final del pecado ya no se levantará nunca más. Estamos entre dos eternidades. Mira lo que dice la quinta parte. Cuando Jesús regrese, solo habrá dos grupos. Leo lo que dice 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
solo dos grupos. Aquellos que confiaron en Cristo, aceptaron la gracia de Cristo, y aunque en algún momento de su vida, cuando no conocían a Jesús, vivieron en la miseria, el pecado, pero se arrepintieron y aceptaron a Jesús, estarán en el grupo los redimidos para recibir el galardón que Jesús viene a traerles. El otro grupo es aquellos que no obedecieron a Jesús y que muchas veces, pensando obedecer a Jesús, solo obedecieron tradiciones humanas. Aquellos que cerraron sus ojos a la verdad de la palabra de Dios, cerraron sus oídos al evangelio puro y eterno de la palabra de Dios. Solo dos grupos, ovejas y cabritos. Las vírgenes prudentes, las vírgenes insensatas. Cristo viene para llevar a su pueblo. ¿Eres tú parte de su pueblo? Abre tu corazón a Jesús. Entrégale tu vida. Oh querido, no se trata de esta es mi iglesia, la tuya es esta, yo defiendo mi iglesia, tú defiendes. No se trata de eso. Se trata de abrir los ojos a la palabra de Dios y seguir lo que la palabra de Dios dice y hacer caso a la voz del Espíritu Santo que te habla. Que Dios te bendiga ricamente. Si no nos vemos nunca en esta tierra, yo quisiera verte un día en el reino de los cielos. ¿Por qué será que cuando el dolor toca nuestra vida, que cuando sufrimos una derrota, la primera cosa que imaginamos es que Dios nos abandonó? ¿Dónde está Dios? Pero cuando trabajamos nuestra derrota, porque hay que trabajarla, ahí no nos acordamos de Dios para nada. Pero cuando la derrota, ¿por qué Dios? ¿Dónde está Dios, querido? Dios está donde siempre estuvo, a tu lado. Tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Si tú pudieses entender cómo Dios te ama. Vamos a leer lo que dice el texto para esta mañana. Josué, capítulo 7, versículos 6, 7 y 10. Dice así: entonces, ahí ya comenzamos, ¿no? Porque en la palabra de Dios cada palabra tiene sentido. Ese entonces no está por estar. Ese entonces tiene un sentido. Y para que tú entiendas qué significa entonces, tendrías que leer los versículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí vas a entender por qué el 7 dice entonces. Se está refiriendo a lo que está escrito antes. Por eso cuando se prepara un sermón con un texto, hay que leer el contexto. Hay que ver lo que Dios está hablando antes, lo que Dios habla después, en qué tiempo fue escrito, para quién fue escrito, por qué fue escrito, cómo era la cultura de la gente en los días en que el texto fue escrito y cómo traer las lecciones de aquel tiempo para nosotros hoy. Porque un día yo estaba viajando con un extraño a mi lado y empezamos a conversar y él se enteró que yo era pastor y que yo estudiaba la Biblia, y él me hizo una pregunta. Me dice con todo respeto, no me lleve a mal, hoy en pleno siglo XXI hay lugar para la Biblia. La Biblia no fue escrita en tiempos antiguos, siglos atrás. La cultura era otra, la gente era otra, la ropa era otra, la comida era otra. ¿Cómo es que un libro tan antiguo puede tener valor hoy? Interesante pregunta, y hay mucha gente que se pregunta la misma cosa. Entonces yo les respondo lo que le respondí a él. Abre la Biblia y casi al principio vas a encontrar la historia de un asesinato. Un hermano mata a su hermano por razones que nadie explica. Ahora abre el periódico de hoy o prende la televisión
oye el noticiero y vas a ver que hermanos matan a sus hermanos, que hijos matan a sus padres, que vecinos matan a sus vecinos. Los tiempos cambiaron, pero el ser humano no cambió. Los temores de aquellos tiempos son los temores de hoy. Las luchas internas, psicológicas, emocionales de aquellos días son las mismas luchas que el ser humano experimenta hoy. Así que la Biblia tiene un valor actual, aunque fue escrito siglos atrás. Pero para eso hay que entender el texto y hay que traer las lecciones a través de los tiempos para los días actuales. Y ese es el trabajo del predicador. No quedarse durmiendo en la exposición del texto, sino actualizar el mensaje para nuestros días. Dicho esto, vamos a la lectura del texto. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Siguiente versículo. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Siguiente versículo. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Ese es el texto. Voy a pedir que saquen de la pantalla ahora el texto, porque voy a contarles un poco el contexto. ¿En qué circunstancias fueron pronunciadas estas palabras? Resulta que el pueblo de Israel, que había salido de la esclavitud de Egipto, había llegado al límite de la tierra prometida. Y la primera ciudad que conquistaron era una ciudad poderosísima. Era una ciudad fortificada. Sin embargo, milagrosamente el pueblo de Dios derrotó al ejército de los cananeos. Jericó cayó bajo el poder y las manos del pueblo de Israel. Dios había prometido, cuando liberó a Israel de Egipto, que les daría la tierra prometida. Primera lección: los hijos de Dios no nacimos para la derrota, para el fracaso, para la incompetencia, para la mediocridad, para el pesimismo. Los hijos de Dios nacimos, vinimos a este mundo para vivir vidas plenas de victoria, vidas realizadas, vidas plenas, felices. El problema es que por algún motivo este mundo está contaminado y uno de los virus, de las bacterias que aniquila la vida de mucha gente, es justamente la derrota. Creo que todos nosotros, de alguna manera o de otra, ya hemos sufrido alguna derrota en la vida financiera, en la vida profesional, en la vida familiar, en la vida personal, en nuestras relaciones humanas. Alguna vez hemos sido derrotados. Israel, después de aquella tremenda victoria sobre Jericó, una ciudad que humanamente, desde el punto de vista de cualquier ser humano, sería imposible ser derrotada, fue derrotada, no por la fuerza de Israel, sino por el poder de Dios. Porque si ustedes leen la historia, Israel no movió un dedo para conquistar Jericó. Solo cantaron,
solo alabaron el nombre de Dios, solo tocaron trompetas y los muros cayeron y la gente fue derrotada. Eso es lo que Dios quiere de ti, que tú salgas en la vida con espíritu de alabanza, de adoración, de júbilo, de alegría, que tú creas en las promesas divinas, no que te quedes en la casa sentado esperando que un empleo caiga del cielo, no que te quedes en la cama lamentándote lo que pasó. Dios quiere que salgas con espíritu de alabanza. Tú vas a ver que al final de cuentas no vas a mover un dedo, porque el mismo Dios que te llamó para la victoria te va a entregar la victoria. Pero si tú sales, no si te quedas sufriendo, llorando, sintiéndote derrotado. El pueblo de Israel conquistó Jericó. La segunda ciudad cananita que debería conquistar era una ciudad llamada Ai. No era nada esa ciudad comparada con Jericó. Tanto así que Josué envió espías para ver, y los espías volvieron y dijeron: mira, Josué, no tenemos por qué mover todo el ejército. Mandemos unos 2,000, 3 hombres, que es suficiente. Esa ciudad no es nada. Si hemos derrotado Jericó, ¿qué no vamos a derrotar a esos pobrecitos hoy? Y ellos se olvidaron de Dios y ahora partieron por sus propias fuerzas y fueron vergonzosamente derrotados. Murieron 36 o 39 israelitas en la batalla. Llegaron a la ciudad heridos, cojeando, sangrando. Tremenda derrota. Después de una gigantesca victoria, una derrota miserable delante de un pueblo que aparentemente no podía hacer nada comparado con Jericó. Ahora estaba triste Josué y estaban tristes los israelitas. Y es en esas circunstancias que se escribe el texto, para que ustedes entiendan. Voy a pedir que coloquen de nuevo en la pantalla y vamos a leer nuevamente, analizando ahora palabra por palabra. Entonces, ¿de qué? Después que llegaron los derrotados, sangrando, heridos, avergonzados. Después de eso, entonces, Josué rompió sus vestidos. Esa expresión, rompió sus vestidos, pueden sacar el texto de la pantalla. Digo esto porque están transmitiendo. No quiero que todo el tiempo esté el texto, pero cuando voy a usar el texto, voy a pedir que coloquen. Esa expresión, rompió sus vestidos, es interesante, porque los vestidos hablan. Yo cuando entro a los Estados Unidos y voy de jeans, camiseta, me agarran el pasaporte, me revisan de atrás para adelante, me preguntan. Pero cuando voy así, terno y gravata, puede pasar. Tú puedes argumentar lo que quieras hoy, pero los vestidos hablan. La ropa habla. No, yo me he visto como que tú puedes vestirte lo que quieras, pero el mundo te va a recibir de acuerdo a lo que te vistes. Esa es una realidad. El vestido expresa dignidad. ¿Tú crees que el rey se viste de cualquier manera? Y en aquellos tiempos, hoy día todavía pueden las cosas estar queriendo cambiar, pero en aquellos tiempos, el rey era rey, la reina era reina, los generales eran generales, Josué era el líder se vestía como líder, los sacerdotes, los ancianos se vestían como sacerdotes. Tú ves, hay 2, 3 capítulos enteros describiendo la ropa del sacerdote. La ropa era dignidad. Ahora imagínate aquí el líder, vuelvan al texto, rasgando los vestidos. En otras palabras, ¿cuál es el mensaje? No es solo ropa,
es que su dignidad, la dignidad de un derrotado, queda por los suelos, queda rasgada. Después que la derrota toca tu vida, parece que te da vergüenza salir a la calle. Te da vergüenza que los otros te miren. Tú piensas mientras caminas que los otros te están mirando y que saben toda tu historia, cuando nadie sabe nada de nada. Pero para ti todos te miran. ¿Por qué? Porque tu propia conciencia te dice que al haber sufrido una derrota, tu dignidad se fue por los suelos. Mira lo que hizo Josué. Rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. Dios no quería que su pueblo besase el polvo. Dios quería que su pueblo levantase las manos y adorase. Pero aquí está un hombre compungido, un hombre que en el fondo sabía que su derrota era consecuencia de lo que habían hecho. Porque si tú lees toda la historia, verás que esa derrota fue primero por la confianza en sí mismos y en segundo lugar porque había un pecado escondido entre ellos. Y entonces ese sentimiento de indignidad lo hace romper los vestidos, postrarse en la tierra besando el suelo. Se quedaron así hasta la tarde, no solo él, sino todos los ancianos de Israel, y se echaron polvo en la cabeza. Quiere decir, esto es lo que la derrota hace con el ser humano. Te hace sentir polvo, te hace sentir que no vales para nada, te hace sentir que aquí acabó todo. Pero querido, la derrota es parte de la vida. 90% de lo que llegas a hacer en la vida, 90% va a depender de tu manera como reaccionas delante de la derrota. 10% puede ser por lo que sucedió en tu vida, pero 90% va a depender de cómo reaccionas a lo que sucedió en tu vida. O la derrota te acaba, o la derrota te destruye, o te aniquila, o te hace creer que no sirves para nada, o la derrota te estimula. Es como un aguijón que te hace saltar, te abre los ojos, y eso va a depender de tu relación con Dios. No te estoy hablando de humanismo barato, porque el humanismo te enseña que la fuerza está dentro de ti. El humanismo te enseña que tienes que sacar la energía interior. El humanismo te enseña que tienes que cerrar los ojos y concentrarte para sacar. Hay una fuerza invisible dentro de ti. Eso es lo que enseña el humanismo. Pero el cristianismo te enseña a dejar de mirarte a ti mismo y a mirar al Señor Jesucristo. Porque cuando tú te ves dentro de ti mismo, solo hay un pozo, es un vacío, es un sentimiento que te atormenta de día, de noche, y no sabes por qué. Yo siempre cuento la experiencia de un hombre millonario en el Brasil, que un día la secretaria le dio un libro mío. Yo agradezco a las editoras del mundo. Aquí la Safeliz es una de las que edita mis libros y creo que es la editorial que esparce mis libros en varios idiomas. Los otros editan en la lengua del país, ¿no? Pero un libro mío llegó a las manos. En Navidad la secretaria le dio de regalo a su jefe un libro mío. Y él lo dejó ahí, ¿no? Pero un día que se sentía mal, se sentía vacío, comenzó a hojear el libro. Entonces llamó a la secretaria y le dijo, mira, márcame una cita con este hombre. Pobre secretaria, ¿dónde me iba a encontrar?
El Brasil es un país de 200 millones de habitantes o más. ¿Dónde me iba a encontrar? Pero jefe es jefe. Y si el jefe es un millonario, pues la muchacha tuvo que ir para aquí, preguntar aquí, hasta que me localizaron. Y yo no tenía tiempo para ir a San Pablo para encontrarme con esta persona. Pero iba a viajar un día, iba a parar en San Pablo. Le dije, lo que puedo hacer es parar ese día, un día ahí, para hablar con este hombre. Y yo sabía quién era. Uno de los hombres más poderosos del Brasil. Cuando hay un movimiento financiero en el país, los periodistas corren a pedirle su opinión. Es un hombre extraordinario. Da trabajo a miles y miles de personas. Y me sentí emocionado cuando me senté frente a él. Y él me dijo, usted se debe estar preguntando por qué lo llamé. Me dijo, mire, yo soy un hombre rico, usted sabe. Claro, yo sé. Yo puedo comprar lo que quiera. No hay nada en el mundo que yo pueda comprar, que yo no pueda comprar. No importa cuánto cueste. Yo puedo viajar a cualquier país del mundo, no necesito comprar un pasaje. Yo tomo mi propio avión, mi propio piloto para que me lleve a donde yo quiera. Y me comenzó a hablar de las riquezas. Y yo pensaba dentro de mi corazón, pero ¿qué quiere este hombre? ¿A dónde quiere ir? Y él me dijo, mire, usted sabe que hombres millonarios generalmente explotan a sus trabajadores. Yo no. Puede preguntar a cualquier trabajador mío, ellos me consideran un padre. Usted sabe que hombres de mucho dinero pueden tener la cantidad de mujeres que quieran. Y yo no. Yo soy fiel a mi esposa. Usted puede preguntarle a mi esposa. Usted sabe que hijos de gente de mucho dinero generalmente malgastan el dinero de los padres. Mis hijos no. Ellos van a continuar haciendo crecer el imperio financiero que yo construí. Yo vengo de la nada. Yo nací pobre. Y todo esto lo hice con trabajo. Yo no necesito a Dios. Entonces eso despertó más mi curiosidad. Pero entonces, ¿qué quiere este hombre? ¿Para qué me llamó? Y él me dijo, yo lo llamé porque cuando llega la noche y me acuesto, siento como un dolor aquí dentro, como un vacío que me incomoda, que no me deja dormir. Yo no le he hecho mal a nadie. Yo no le debo nada a nadie. Yo doy mucho dinero para obras de caridad. Yo hago el bien. Pero ¿por qué siento este vacío? Y leí su libro. Y por eso lo llamé. Quiero que me diga qué me falta. Solo le pido dos cosas. No me pida que me vuelva miembro de su iglesia. Y dos, no me hable de Jesús. Le dije, pero usted sabe que yo soy un pastor. Sí. Y los pastores solo saben hablar de Dios, de Biblia, de religión. No pueden hablar de otra cosa. Le dije, yo puedo hablarle de lo que usted quiera. Si usted quiere, yo le hablo del fútbol. Que el Real Madrid va a ser campeón de la Champions. Estoy bromeando. Yo le puedo hablar de fútbol. Yo le puedo hablar de la cotación del dólar. Yo le puedo hablar de la tendencia de la bolsa de valores. Le puedo hablar de política, de historia, de lo que usted quiera. Pero usted me hizo una pregunta específica. ¿Qué me falta? Y dólar no le falta. Acciones en la bolsa de valores no le falta. Fútbol no le falta. Política no le falta. Pero usted no quiere que hable de Jesús. Y lo que le está faltando es Jesús. ¿Pero por qué? Porque un día usted salió de las manos de Dios.
usted está aquí. Está incompleto. Porque lejos de Dios usted siempre será incompleto. Necesita devolverse a Dios para ser completo. Pero usted no quiere. Usted aquí solo confía en su fuerza, en su capacidad empresarial y ahora confía en el dinero. Pero nada de eso lo va a satisfacer nunca. Usted necesita devolverse a Dios. Él me miró una y otra vez. Me dijo, gracias por haber venido. Déjenme pensarlo. Y así terminó nuestro encuentro. Y en la persona de ese hombre, yo vi la realidad de tanta gente en el mundo. He hablado con políticos, con estrellas de televisión, con gente famosa, que con lágrimas dicen, pastor, mi vida está destruida, me siento mal, necesito algo, pero no sé qué. Oh, querido, necesitas a Jesús. El ser humano es un ser humano triple. Tiene tres lados. Un lado físico, un lado mental, emocional y un lado espiritual. Pero hay gente que piensa que tiene solo dos lados, un lado físico y un lado mental, emocional, pero que no tiene el lado espiritual. Sin embargo, el lado espiritual es la base para que el triángulo se mantenga en pie. Saca el lado espiritual y el triángulo se viene abajo. Es el lado espiritual que sostiene al triángulo. Alguien me dijo una vez, pero yo no tengo un lado espiritual. Le digo, ¿usted cree que no tiene? No, yo no tengo ningún Dios. Usted cree que no tiene. Su Dios es su propia idea. Es su propia filosofía de vida. Pero usted tiene un Dios. Todos tenemos un lado físico. Eso quiere decir que tenemos hambre y que tenemos sed y que tenemos sueño. Cuando llegue la hora de comer, tú puedes decir, no, pero yo no tengo un lado físico, yo no creo en el hambre, yo no creo en el hambre. Tú puedes gritar lo que quieras, escribir 5,000 libros hablando de que no existe el hambre, pero cuando llegue la hora de comer, vas a tener que comer. Porque tener un lado físico no depende de ti, eres así. Tener un lado mental, emocional no depende de ti, eres así. Y tener un lado espiritual no depende de ti. Porque saliste de las manos de Dios y nunca serás completo si no te devuelves a Dios. Cuando una persona que no tiene a Dios sufre una derrota, se acabó todo. Se desespera y hasta se suicida. Porque no quiere enfrentar al mundo, porque no quiere enfrentar la vergüenza, la opinión de los otros. Vamos a seguir analizando el texto bíblico. Siguiente texto. Mira lo que Josué le dijo a Dios. Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Esa palabra destruyan es clave, porque la derrota te puede destruir, te puede anular, te puede condenar el resto de tu vida a vivir una vida de miseria, de conmiseración, arrastrándote como un gusano por la tierra, comiendo el polvo. Eso es lo que estaba sucediendo con Josué.
En primer lugar, él buscó un culpable. ¿Quién es el culpable de la derrota? Y ¿sabes a quién le echó la culpa? A Dios. Mira la respuesta. ¿Para qué nos trajiste? Allá en Egipto éramos esclavos, pero estábamos tranquilos. Ahora, tú nos trajiste, ¿para qué? Para hacernos morir aquí en esta tierra. El culpable es Dios. ¿Por qué será que cuando el dolor toca nuestra vida, que cuando sufrimos una derrota, la primera cosa que imaginamos es que Dios nos abandonó? ¿Dónde está Dios? Pero cuando trabajamos nuestra derrota, porque hay que trabajarla, ahí no nos acordamos de Dios para nada. Pero cuando la derrota, ¿por qué Dios? ¿Dónde está Dios, querido? Dios está donde siempre estuvo, a tu lado. Tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Si tú pudieses entender cómo Dios te ama. Es que vivimos en un mundo en que se banalizó la palabra amor. ¿Cómo un hombre puede mirar a la esposa después de 20 años y decir, ya no te amo? Mi amor se acabó. ¿Cómo se acabó? El amor no se acaba. Lo que pasa es que nunca amaste. Lo que tú llamabas amor no era amor. Era pasión, era atracción, lo que tú quieras, pero no te atrevas a darle el nombre de amor a un sentimiento humano y pasajero, inclusive porque el amor no es sentimiento, el amor es un principio. Los sentimientos pasan, el principio es eterno. Eso es lo que dice 1 Corintios 13, el amor es eterno, el amor no acaba nunca. Entonces, como vivimos en un mundo donde se banalizó la palabra amor, cuando yo digo, Dios te ama, tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida, inconscientemente tú piensas, no, esa es frase bonita de predicador. No, querido. En las alturas de mi país, allá en la sierra peruana, un ebrio con una botella de alcohol en la mano, tambaleando, se acercó a mí y me dijo, ¿cómo Dios me puede amar? Yo no valgo para nada. Yo soy un pobre borracho, ebrio. Yo golpeo a mi esposa, a mis hijos. Yo gasto mi dinero en alcohol. ¿Cómo Dios puede amarte? Tú nunca vas a entender cómo Dios puede amarte. Yo no entiendo cómo Dios puede amarme. Pero Dios te ama. Para Él eres la cosa más preciosa que hay en esta vida. Y Él te conoce como tú no te conoces a ti mismo. Tus flaquezas, tus luchas, tus pensamientos, tus sentimientos más ocultos, más escondidos, aquellos que tú no tendrías el valor de contárselo a nadie, Dios sabe y a pesar de eso te ama. Entonces, cuando la derrota llega a tu vida, no digas, ¿dónde está Dios? Porque Dios está a tu lado, esperando que tú reacciones. Y mira la respuesta de Dios a Josué, siguiente versículo. Y Jehová dijo a Josué, levántate. Si has sufrido una derrota en tu vida, o si estás en este momento saliendo de la derrota, o si te sientes derrotado, aquí está la ventaja de predicar la palabra. No es palabra de Alejandro Bullón. Mira lo que Dios te dice. Y Jehová dijo, saca a Josué, a María, a Rosa, a Pedro, a Francisco, yo no sé cómo te llamas. Y Jehová te dijo a ti,
derrotado, acabado. ¿Qué te digo? Levántate. ¿Qué haces ahí? Lamentándote, creyendo que está todo acabado, que está todo... Levántate. Yo no te crié para el fracaso, para la derrota. La derrota es un accidente en la vida. ¿Has sufrido algún accidente de tránsito? Mario sufrió hace 15 días. La esposa de Sergio sufrió la semana pasada. Y acabó la vida. Accidentes son accidentes, querida. Las grandes victorias están hechas de derrotas. Quiere decir, de la manera como enfrentas la derrota, la manera como encaras la derrota. Pasaste por la derrota, toma la derrota, analízala, piensa, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué puedo corregir? ¿Qué puedo evitar? ¿Qué puedo repetir? Y levántate, porque tu Dios es un Dios de victoria. Fuiste creado para victoria y vas a llegar a la victoria. Porque antes de que Israel entrase a la tierra prometida, Dios le dijo a Josué, levántate. Dios siempre le vive diciendo a sus hijos, levántate. Levántate, Josué, contempla la tierra. Desde esa frontera hasta la otra, toda la tierra es tuya. Solo entra, apodérate. Oh, querido, el mundo es tuyo. Los sueños todos son tuyos. Tus ideales, tus aspiraciones son tuyas. Dios ya te las entregó. Si Dios no hubiera colocado ese sueño en tu corazón, tú jamás hubieras soñado. Si Dios no hubiese colocado ese plan en tu mente, tú jamás hubieras imaginado. No nació de ti, vino de Dios, porque fuiste llamado para ser victorioso. Entonces levántate. Ah, no puedo. Jamás digas no puedo. Mi padre fue un hombre duro, ¿sabe? De aquellos hombres estrictos. Dos cosas heredé de mi padre. Nunca llegues tarde. Nunca debas dinero a nadie. Mi padre era un hombre duro y un día me dio un trabajo y se fue. Y yo intenté de una manera, no pude. Y cuando llegó mi padre, yo sabía, el castigo ya venía. Y cuando él me llamó, le dije, mira papá, antes que me castigues, quiero decirte que lo intenté. Intenté, luché, me esforcé, pero no pude. Y él me llamó, ven más. Y me acerqué, listo a recibir el castigo. Y me dijo, repite la última frase. ¿Qué? ¿Qué es lo último que me dijiste? No pude, papá. Yo intenté, pero no pude. Él me dijo, hijo, recuérdate esto en la vida. Lo único que tú no puedes es dar a luz. Todo lo demás, tú puedes. Y yo te diría una cosa que te puede hacer sonreír. Y si tú crees en Dios, hasta dar a luz podrías. No fue una virgen sin contacto con hombre que dio luz. Dios es Dios. ¿Qué son los milagros? Los milagros son cuando Dios interviene y rompe las leyes de la naturaleza. Porque la naturaleza dice que si pisas al agua te hundes. Ahora Dios viene y rompe la ley de la naturaleza y Pedro camina sobre el agua y no se hunde. Ese es Dios. El Dios de la victoria.
tu Dios. Pero tienes que estar seguro que es tu Dios. No es el Dios de los otros. No es el Dios de la iglesia, es tu Dios. Y para eso tienes que vivir una vida, una experiencia de vida real con Él. Tienes que entregarle tu corazón. Tienes que decirle, Señor, estoy aquí. Yo creo en ti. Yo te acepto como mi Dios creador. Te acepto como mi Salvador, como mi compañero de todos los días. Y yo quisiera hacerte una invitación esta mañana para que aceptes eso, que abras tu corazón y le digas a Dios, Señor, estoy aquí, te entrego mi vida. Y esta es una invitación para toda la iglesia. Hoy es el primer día. Yo voy a pedir que lentamente te levantes donde estés y le entregues tu corazón a Dios, aunque ya lo has hecho alguna vez, y que le digas, Señor, estoy aquí, te entrego mi vida, me rindo a ti.